El jaque mate de Lucas. La estrategia silenciosa de Lydia Black-Pawn. Antes de sumergirnos en esta historia de traición y cálculo, un favor. Si te gustan las historias donde la inteligencia vence a la arrogancia, dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal. El silencio que pesa más que un grito. La casa permanecía en silencio. Esa clase de silencio que pesa más que un grito. Arturo Fuentes se detuvo en el umbral, su maleta llena de ropa sucia y secretos, esperando el caos habitual de la limpieza post-Navidad. Esperaba que su esposa, Lydia, estuviera cansada, pero acogedora. Esperaba que su hijo, Lucas, corriera por el pasillo. En su lugar, encontró un vacío. Los muebles seguían allí, pero la vida se había esfumado. Y sobre la encimera de la cocina, un sobre grueso y solitario. No era una demanda de divorcio, todavía no. Era algo mucho peor. Era un decreto legal que establecía que mientras Arturo bebía champán en Sierra Nevada con su amante, su esposa no solo lo había dejado. Ella había borrado legalmente su nombre de la vida de su hijo. El regreso a un hogar vacío. El vuelo de Sierra Nevada a Madrid había sido turbulento, pero Arturo apenas se dio cuenta. Su mente todavía estaba envuelta en el persistente aroma del perfume de Carla. Chanel número 5. Fuerte y empalagoso. Y la adrenalina de una semana viviendo una doble vida. Para su esposa, Lydia, había estado en un viaje de consultoría de alto nivel en Barcelona, apagando incendios para un cliente que no existía. Para Carla, él era el héroe conquistador, el hombre que no escatimaba en gastos. Aparcó su Range Rover negro en la entrada de su casa. Era 27 de diciembre. El vecindario todavía estaba cubierto de luces festivas, pero la casa de los Fuentes estaba oscura. Arturo miró su reloj. 7:15 p.m. Lydia debería haber estado en casa. Por lo general, tenía la cena lista, algo caliente, probablemente un asado para darle la bienvenida de su agotador viaje de trabajo. Lucas, su hijo de 4 años, debería estar bañado y en pijama, jugando con la montaña de juguetes que Arturo le había comprado sintiendo culpa antes de irse. Apagó el motor. Se metió la mano en el bolsillo, buscando la caja de terciopelo, una pulsera de diamantes que había comprado para Lydia en el duty free del aeropuerto para calmar su conciencia. Era el impuesto por perderme la mañana de Navidad. Abrió la puerta principal y entró. Lydia, Lucas, papá ha vuelto. Su voz resonó, rebotando en los suelos de madera, con una nitidez antinatural. El aire de la casa estaba viciado, frío. La calefacción había sido apagada. Arturo frunció el ceño, dejando caer su maleta junto a las escaleras. Lydia entró en el salón y se congeló. El árbol de Navidad de 3 metros, que él había ayudado a decorar hace 3 semanas, había desaparecido. No solo desmontado y guardado, sino desaparecido. No había agujas en el suelo, ni oropel suelto. La repisa de la chimenea, generalmente abarrotada de medias y fotos enmarcadas de sus vacaciones familiares en Mallorca y Toscana, estaba desnuda. Un pánico frío y punzante comenzó a subir por su nuca. Subió las escaleras corriendo. Irrumpió en la habitación de Lucas. La cama de carreras estaba desprovista de ropa de cama. Los estantes estaban vacíos. El cofre de juguetes estaba abierto y hueco. No, murmuró Arturo, su respiración entrecortada. Corrió al dormitorio principal. Abrió de golpe las puertas del armario. Sus trajes estaban allí. Sus zapatos estaban perfectamente alineados.
Su colección de relojes estaba intacta en la cómoda. Pero el lado de Lidia era un vacío. Sus vestidos, sus abrigos, sus zapatos, desaparecidos. El joyero que le había regalado por su 5º aniversario se había ido. Ella no solo había empacado una maleta, se había mudado. Arturo agarró su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba el número de Lidia. El número al que ha llamado no está en servicio. Miró la pantalla. Imposible. Él pagaba la factura. Volvió a marcar. El mismo mensaje. Marcó el teléfono fijo de su suegra, una mujer a la que nunca le había caído bien. Sonó y sonó hasta que contestó el buzón de voz. Arturo se quedó en el centro del dormitorio oscuro, el silencio presionándolo. Sintió una repentina oleada de ira. ¿Cómo se atrevía? Se había ido por 5 días. ¿5 días? ¿Cómo podía alguien desmantelar una vida entera en 5 días? Volvió a bajar las escaleras, necesitando un trago. Entró en la cocina, buscando el mueble donde guardaba el whisky escocés. Fue entonces cuando lo vio. La sentencia, sobre la isla de mármol de la cocina, iluminado por la luz brillante del frigorífico que acababa de abrir, yacía un gran sobre Manila. Al lado estaba su alianza de boda, no el anillo de Lidia, su anillo. Ni siquiera se había dado cuenta de que no lo llevaba puesto. Se lo había quitado en Sierra Nevada, dejándolo en la caja fuerte de la habitación del hotel que compartía con Carla. Debió haberlo dejado allí. No. Miró más de cerca. No era el anillo que dejó en Sierra Nevada. Era una réplica. Lidia le había comprado una banda de silicona barata para el gimnasio hace años. Este era el anillo de oro que él pensaba que estaba en su neceser. Cogió el sobre. Era pesado. Lo abrió de un tirón, sus manos temblando tanto que rasgó la página superior. No era una carta escrita a mano. No era una nota manchada de lágrimas preguntando por qué. Era un documento legal. Estado de Madrid, Provincia de Madrid. Decreto de cambio de nombre. Menor. Los ojos de Arturo escanearon el documento, tratando de entender la jerga legal. Vio el nombre de su hijo. Lucas Arturo Fuentes, pero había una línea tachándolo. Debajo, en letras negritas, nuevo nombre legal. Lucas Jaime Beltrán. Beltrán. El apellido de soltera de Lidia. Ella no solo lo había dejado, ella había borrado su nombre de su hijo. Arturo dejó caer el papel, como si le quemara la piel. Beltrán, susurró, el sonido áspero en la cocina vacía. No puedes hacer eso. Yo no firmé nada. Se apresuró a recoger los papeles de nuevo, pasando a la segunda página. Había una firma en la parte inferior. Arturo Fuentes. Entrecerró los ojos. Parecía su firma. Fluía con la misma arrogancia, el mismo bucle afilado en la F. Pero él no había firmado eso. Había estado en Sierra Nevada. A menos que... Recordó la pila de documentos que Lidia le había puesto delante hace 3 semanas. Formularios de impuestos, le había dicho. Algo sobre la transferencia de activos del fideicomiso de Lucas a una nueva cuenta de alto rendimiento. Él había estado ocupado, distraído, enviando mensajes de texto a Carla por debajo de la mesa de la cena. Había firmado donde ella le señaló, confiando en su eficiencia, porque Lidia siempre era eficiente. Lidia era la que manejaba los detalles aburridos para que él pudiera ser el visionario. Me engañaste, silbó Arturo, desalmada. Pasó las páginas. Detrás del decreto de cambio de nombre había una carta. Esta estaba en el membrete de Herons, Tate y Asociados, la firma de abogados de familia
más despiadada de la ciudad. Arturo leyó la carta de presentación. Estimado señor Fuentes, por la presente, se le informa que mi cliente, Lidia Beltrán, anteriormente Fuentes, ha desalojado la residencia conyugal a partir del 24 de diciembre. Adjunto encontrará la escritura de cambio de nombre ejecutada para el menor Lucas Jaime Beltrán. Dado que usted consintió a este cambio mediante declaración jurada notariada el 10 de diciembre, el cambio ha sido procesado y archivado. Además, se le notifica que la señora Beltrán ha solicitado la disolución inmediata del matrimonio por motivos de adulterio. Nos hemos tomado la libertad de congelar los activos conjuntos en espera de la audiencia preliminar. En cuanto a sus derechos de visita, la señora Beltrán solicita que toda comunicación se realice a través de esta oficina. No intente contactar con ella o con el menor directamente. Se está preparando una orden de restricción en caso de que incumpla esta solicitud. Saludos cordiales, Javier Herranz. Arturo golpeó con el puño la encimera de mármol. El dolor le recorrió el brazo, anclándolo. ¡Adulterio!, gritó a la habitación vacía. «Ella no tiene pruebas». Había sido cuidadoso. Siempre había sido cuidadoso. Usó un teléfono secundario. Pagó los hoteles en efectivo o a través de una empresa fantasma que usaba para gastos de consultoría. Carla conocía las reglas. Nada de redes sociales, nada de fotos juntos. Agarró su teléfono principal y abrió su aplicación bancaria. Necesitaba ver el daño. Inició sesión. Cuenta corriente conjunta. 12.40 ahorros conjuntos. 511 €. Deslizó a su cuenta personal. Arturo Fuentes personal. 45.000 €. Vale. No estaba arruinado. Todavía tenía sus ahorros personales. Todavía tenía la cuenta de la empresa. Inició sesión en el portal de negocios de Fuentes y Socios. Acceso denegado. Arturo parpadeó. Volvió a escribir su contraseña. Acceso denegado. Contacte con el administrador. «¡Yo soy el administrador!», gritó. Llamó a su socio, Diego. Diego había sido su compañero de universidad, su mejor amigo. Seguramente Diego le explicaría este fallo técnico. El teléfono sonó 2 veces antes de que Diego contestara. «Arturo», dijo Diego. Su voz era plana, poco amigable. «Diego, ¿qué demonios está pasando? No puedo acceder a la cuenta de la empresa. Y Lidia ha perdido la cabeza, ha vaciado la casa». «Ella no ha perdido la cabeza, Art», dijo Diego. «Ella encontró los recibos». Arturo se congeló. «¿Qué recibos?» «El chalet de Sierra Nevada, la joyería en Marbella, los vuelos para Carla Laurent». A Arturo se le heló la sangre. «Yo gasto eso como entretenimiento de clientes, lo sabes». «Lidia vino a la oficina, Arturo, en Nochebuena. Trajo a una contadora forense». «¿Ella qué?» «Demostró que estabas malversando fondos de la empresa para pagar tu aventura», dijo Diego, su voz goteando disgusto. «Usaste la tarjeta corporativa para viajes personales. Eso es fraude, Arturo. Tuvimos una reunión de emergencia de la Junta ayer por la mañana». «No pueden tener una reunión sin mí». «Lo hicimos, bajo la cláusula de moralidad de tu contrato que el abogado de Lidia nos señaló amablemente. Votamos por destituirte con efecto inmediato». «Arturo, escúchame». «Estás fuera, Art, y sinceramente, después de lo que le hiciste, no me vuelvas a llamar». La línea se cortó. Arturo se quedó en la cocina silenciosa. El zumbido del frigorífico era el único sonido. Había sido despedido. Estaba arruinado. Su esposa se había ido. El nombre de su hijo había cambiado. Y todo había sucedido mientras él pedía servicio de habitaciones con Carla. Arturo se dejó caer al suelo, con la espalda contra el lavavajillas. Necesitaba pensar. Necesitaba una estrategia. ¿Cómo se enteró ella? Esa era la pregunta que lo carcomía.
Había sido tan cuidadoso. Si fueras Lidia, ¿qué pieza de evidencia crucial habrías guardado para el final? ¿El cambio de nombre o la evidencia de fraude? Comenta tu estrategia. Pensó en las semanas previas a la Navidad. Lidia había estado más callada de lo habitual. Sí, pero él lo atribuyó al estrés de las fiestas. No había gritado. No había revisado su teléfono. Había sido complaciente. Incluso lo había animado a irse de viaje. «Vete, Arturo», le había dicho, alisando su solapa. «El cliente te necesita. Celebraremos la Navidad cuando regreses. Me aseguraré de que todo esté perfecto». «Perfecto», murmuró amargamente. Miró la pila de papeles de nuevo. Debajo de los documentos legales había un pequeño sobre rojo. Parecía una tarjeta de Navidad. No lo había notado antes. Estaba metido dentro de la solapa trasera del sobre manila. Lo sacó. En el frente, con la elegante cursiva de Lidia, se leía: «Para Arturo, el único regalo que mereces». Lo abrió. Dentro había una fotografía. Era granulada, tomada a distancia, pero inconfundible. Eran Arturo y Carla parados frente a un café hace 3 meses. Arturo estaba tocando la mejilla de Carla. Carla se estaba riendo. La dio la vuelta. En la parte posterior de la foto había una fecha y una ubicación escritas, y debajo de eso, un breve mensaje. «Ella se me acercó en octubre, Arturo. Quería saber si vendería la casa. Dijo que era tu prometida. No sabía quién era yo». A Arturo se le cayó la mandíbula. «¿Carla?» Carla se había acercado a Lidia. Continuó leyendo. «No le dije que era tu esposa. Le dije que era la agente inmobiliaria. Me lo contó todo, Arturo. Me enseñó el anillo que le prometiste. Me habló del viaje a Sierra Nevada antes de que tú lo reservaras. Pensó que se estaba jactando ante una extraña. Me dio el calendario. Me dio la munición». Arturo sintió náuseas. Carla no solo había sido una amante, había sido un lastre, una bala perdida. Y Lidia había jugado a largo plazo. Había escuchado a su amante jactarse de su aventura, haciéndose pasar por una extraña, reuniendo pruebas, tramando el momento exacto para apretar el gatillo. Había esperado hasta Navidad. Había esperado hasta que él estuviera fuera de la comunidad, atrapado en una tormenta de nieve en Sierra Nevada, para ejecutar el plan. Lo había hecho firmar los papeles de cambio de nombre bajo la apariencia de formularios de impuestos. Tenía a la contadora forense lista para las cuentas de la empresa. Tenía a los movers programados para el día de Navidad. Arturo se levantó, la adrenalina reemplazando el shock. Tenía que encontrarlos. Tenía que arreglar esto. No podía permitir que se llevara a Lucas. No podía permitir que su hijo creciera como un Beltrán. Agarró las llaves del coche. Sabía a dónde iría ella. A la casa de su hermana en Galicia. Eran 3 horas de viaje, pero él lo haría en 2. Salió corriendo por la puerta, dejando los papeles legales esparcidos por el suelo. Saltó al Range Rover y pulsó el botón de encendido. Clic. Nada. Lo presionó de nuevo. Clic. 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 El salpicadero se iluminó con un mensaje. Inmovilización remota activa. Contacte con el proveedor de leasing. No, gimió Arturo, golpeando el volante. No. El coche fue arrendado a través de la empresa. Fuentes y socios. Diego había cortado el coche. Arturo se sentó en el asiento de cuero congelado, atrapado en su propia entrada. Miró la casa, oscura, vacía y silenciosa. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Era de Carla. Arturo, cariño, estoy en el apartamento. Mi llave no funciona y el portero dice que ya no estoy en la lista. ¿Qué está pasando?
Arturo miró el teléfono. Empezó a escribir para explicar, para decirle que esperara. Pero luego se detuvo. Carla era la razón por la que estaba aquí. La boca grande de Carla. La arrogancia de Carla. Borró el borrador del texto. Miró el nombre del contacto. Carla Sierra Nevada. Bloqueó el número. Por primera vez en su vida, Arturo Fuentes estaba completamente solo. Pero la noche estaba lejos de terminar. Le quedaba una carta que jugar. La debilidad de Lidia. O al menos lo que él pensaba que era su debilidad. Salió del coche y caminó hacia el aire frío de la noche. Llamaría a la policía. Denunciaría un secuestro. Haría que esta guerra fuera nuclear. Marcó el 112. 112. ¿Cuál es su emergencia? Mi esposa, dijo Arturo, su voz temblando con una mezcla de rabia y miedo fingido. Se ha llevado a mi hijo. Ella está inestable. La defensa. El coche patrulla llegó 20 minutos después. 2 agentes salieron. El agente Robles, un hombre corpulento con bigote, y la agente Durán, una mujer más joven con una mirada penetrante. Arturo los recibió en la puerta, poniendo su mejor actuación de padre angustiado. Gracias a Dios que están aquí, dijo Arturo, haciéndoles pasar al pasillo vacío. Acabo de regresar de un viaje de negocios y todo ha desaparecido. Mi esposa, mi hijo, los muebles, se ha esfumado. El agente Robles miró alrededor de la sala de estar vacía. ¿Existe un acuerdo de custodia, señor Fuentes? No, estamos casados. Casados felizmente. O eso creía. Simplemente se lo llevó. ¿Y cree que el niño está en peligro? Preguntó la agente Durán, con el bolígrafo sobre su cuaderno. Sí, mintió Arturo. Ha estado actuando de forma errática últimamente. Paranoica. Estoy aterrorizado de que pueda hacerse daño a sí misma o a Lucas. La agente Durán entrecerró los ojos. Señor Fuentes, generalmente cuando un cónyuge se va así, está planeado. ¿Dejó alguna nota? Arturo dudó. Si les mostraba los papeles legales, sabrían que se trataba de un asunto civil, no policial. ¿Se irían? No, dijo Arturo. Nada. El agente Robles llamó a la central. Central, tenemos un posible secuestro doméstico. ¿Pueden rastrear a una Lidia Fuentes? La radio crepitó un momento después. Agente, tenga en cuenta. Tenemos una alerta en esta dirección de hoy. Una verificación de bienestar fue presentada por una Lidia Beltrán contra un Arturo Fuentes. El corazón de Arturo se detuvo. El agente Robles miró a Arturo, su actitud cambiando de comprensiva a sospechosa. Señor Fuentes, ¿dijo que su nombre era Lidia Fuentes? Sí, ese es su apellido de casada. Central, dijo Robles. Proceda con los detalles de la verificación de bienestar. La voz del operador era pequeña, pero clara en el pasillo silencioso. La persona, Lidia Beltrán, contactó con la comisaría a las 8 horas. Declaró que estaba huyendo del hogar conyugal debido a abuso emocional e infidelidad. Proporcionó una dirección de envío a la comisaría y presentó un plan de seguridad formal. También declaró que el marido, Arturo Fuentes, podría intentar presentar una denuncia falsa de persona desaparecida a su regreso. El silencio que siguió fue ensordecedor. La agente Durán cerró su cuaderno. Señor Fuentes, parece que su esposa e hijo no están desaparecidos. Las fuerzas del orden saben dónde están. Ella se ha puesto en contacto. Ha robado a mi hijo, gritó Arturo, la fachada resquebrajándose. Cambió su nombre sin mi permiso. Eso parece un asunto civil para el juzgado, señor, dijo Robles, retrocediendo hacia la puerta. Dado que ella ha establecido contacto y ha informado de su seguridad, no podemos tratar esto como un secuestro. Sin embargo, presentar una denuncia policial falsa es un delito. No lo hice. Usted dijo que ella no dejó ninguna nota, señaló Durán,
mirando la isla de la cocina donde el sobre rasgado aún era visible. Pero veo papeleo justo ahí. Arturo apretó la mandíbula. Lidia le había dado jaque mate de nuevo. Había predicho que llamaría a la policía. Había anticipado su narrativa de secuestro al informar de su seguridad antes de que él aterrizara en Madrid. «Que tenga una buena noche, señor Fuentes», dijo Robles. «Le sugiero que llame a un abogado». La puerta se cerró con un clic. Arturo estaba vibrando de rabia. Necesitaba un abogado, pero no podía pagar a Herrens, Tate y asociados. Tenía que recurrir a la única persona que sabía que lo ayudaría sin importar qué: su madre, Carmen. Arturo caminó 3 kilómetros bajo la helada a la estación de tren. Luego, tomó el tren nocturno hacia la ciudad, dirigiéndose a La Moraleja. Llegó al ático de su madre justo antes de medianoche. Carmen Fuentes no era una mujer que tolerara invitados sin previo aviso, pero cuando vio a Arturo empapado, temblando y pareciendo un perro apaleado, no le ofreció un abrazo. Simplemente abrió la puerta lo suficiente para que él se deslizara. Su rostro era una máscara de decepción. «Estás horrible, Arturo», dijo, apretándose el cinturón de su bata de seda. «Supongo que esto tiene algo que ver con esa horrible esposa tuya». Arturo se desplomó en el sofá de terciopelo de su sala de estar. «Me dejó, madre. Se llevó a Lucas y le cambió el nombre». Carmen, que se estaba sirviendo un vaso de agua de una jarra de cristal, se congeló. Se giró lentamente, entrecerrando los ojos. «¿Hizo qué?» «Le cambió el nombre». «Me engañó para que firmara un formulario de consentimiento», repitió Arturo, con la voz quebrándose. «Lucas es ahora legalmente un Beltrán». El vaso se hizo añicos en la mano de Carmen. No se inmutó cuando los fragmentos golpearon la alfombra persa. El agua empapó la lana, pero su atención estaba enteramente en su hijo. «¿Un Beltrán?», escupió el nombre, sabiendo a veneno en su boca. «El apellido de esa lavandera. Mi nieto es el heredero del legado Fuentes, no es un Beltrán». «Pidió el divorcio, madre», balbuceó Arturo, con la cabeza entre las manos. «¿Sabe lo de Sierra Nevada?» Carmen agitó la mano con desdén. «Los hombres tienen amantes, Arturo. Tu padre tenía 3. Yo no lo dejé. No le robé a sus hijos. Lidia es débil, pero robar el nombre, eso es un acto de guerra». Carmen se acercó a su escritorio de caoba y cogió su teléfono. No llamó a la policía. Marcó un número de memoria. «Despiértalo», ordenó al receptor. «No me importa qué hora sea. Dile a Sebastián Gil que Carmen Fuentes lo necesita en el juzgado mañana por la mañana. Vamos a presentar una orden de emergencia». Colgó y miró a Arturo con ojos fríos y duros. «Eres un tonto, Arturo. Dejaste que una mujer te superara. Pero tienes suerte de ser mi hijo. No solo recuperaremos la custodia, la aplastaremos. La enterraremos en tanto litigio que no podrá pagar un paquete de chicles, y mucho menos un abogado». «Me despidieron, madre», confesó Arturo, la vergüenza quemándole la garganta. «Diego me echó. Dicen que malversé fondos». Tare, la expresión de Carmen no cambió. «Diego es un parásito. Compraré sus acciones al mediodía. Deja de llorar. Vete a duchar. Mañana le recordaremos a Lidia Beltrán quiénes somos». Arturo sintió un atisbo de esperanza. Había olvidado la pura y aterradora fuerza de la naturaleza que era su madre. Lidia tenía planes. Sí, pero Lidia no tenía la fortuna Fuentes. O eso creía él. La captura. A la mañana siguiente, Arturo se sentó en el lujoso sillón de cuero de Gil y Asociados. Sebastián Gil, un hombre que parecía más un tiburón con traje que un ser humano, revisó los documentos que Arturo había rescatado del suelo de la cocina. «El cambio de nombre es técnicamente legal si usted firma la declaración jurada», dijo Gil, con voz suave y desinteresada. «Sin embargo,
Si podemos probar fraude, que ella tergiversó el documento, podemos anularlo. El divorcio es más complicado. Madrid es un estado sin culpa, pero la división de activos... Hill hizo una pausa, mirando su tableta. Frunció el ceño. Señor Fuentes, ¿transfirió la escritura de la Casa del Lago en octubre? No, dijo Arturo. ¿Por qué? Porque según el registro, la Casa del Lago Fuentes es ahora propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Nuevas Hojas Holdings. Arturo parpadeó. Yo nunca firmé eso. La firma está notariada, dijo Hill, deslizando la tableta por el escritorio. Arturo miró. Era su firma de nuevo. Y luego recordó la noche de su cumpleaños. Lidia había organizado una fiesta sorpresa. Él había estado borracho, muy borracho. Ella se había reído, bromeando sobre firmar papeles del seguro del barco, mientras él estaba de buen humor. Él había firmado una pila de cosas, riéndose con ella. Ella ha estado planeando esto durante meses, susurró Arturo. Desde octubre. Ha liquidado los activos que tenían conjuntamente, dijo Hill, tocando la pantalla. Y debido a que movió los fondos a un fideicomiso para el niño, son intocables durante el proceso de divorcio. Ella no ha robado el dinero, Arturo. Lo ha guardado para Lucas. Usted no puede tocar ni un céntimo. Carmen, sentada en la esquina, golpeó su bastón contra el suelo. No me importa la Casa del Lago. Recupera al niño. Recupera el nombre. Tenemos una audiencia programada para el viernes, dijo Hill. Pero tenga cuidado. La abogada de Lidia es Natalia Soler. Es la única mujer en esta ciudad a la que le temo. ¿Crees que un padre que intenta salvar a su hijo de un escándalo de fraude merece la custodia? Incluso si ha sido infiel, debatamos en los comentarios. Los días previos a la audiencia fueron un borrón de rabia y whisky. Arturo se alojaba en la habitación de invitados de su madre, sintiéndose como un adolescente de nuevo, castigado e impotente. Intentó llamar a Carla. Necesitaba una aliada. Necesitaba que ella testificara que Lidia la había acosado, que Lidia era la loca. Desbloqueó su número y marcó. «Hola». La voz de Carla era gélida. «Carla, soy Arturo. Mira, puedo explicarlo todo. Lidia nos tendió una trampa». «Me mentiste, Arturo», dijo Carla. «Dijiste que eras el CEO. Dijiste que valías 10 millones. Lo soy. Bueno, lo seré. Mi madre. Vi las noticias. Fuentes y Socios te está demandando por robo corporativo. Está en la prensa rosa». Arturo se congeló. «¿Qué? ¿Y adivina quién me llamó?», continuó Carla. «El abogado de Lidia, la señora Soler. Fue muy amable. Me dijo que la pulsera de diamantes que me diste, la que dijiste que era vintage Cartier». Arturo tragó saliva. «Es una falsificación, Arturo. Es circonita cúbica. Lidia tenía los comprobantes de tasación. Cargaste la real a la tarjeta corporativa, la devolviste, te quedaste con el efectivo y me diste una imitación. Eso no es verdad. Yo voy a testificar, Arturo», escupió Carla. «Voy a entregar cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada recibo donde prometiste dejarla. Perdiste mi tiempo. Me hiciste parecer una tonta. Espero que ella te quite hasta el último euro». La línea se cortó. Arturo miró el teléfono. No había comprado una falsificación. Había comprado la real. Recordó el recibo. Espera, había comprado la pulsera en Barcelona. La había dejado en su maletín. Lidia tuvo acceso a su maletín. Ella debió haberla cambiado. Debió haber devuelto la real, comprado una falsificación y plantado el recibo. Ella lo estaba desmantelando pieza por pieza, convirtiendo a todos los que conocía en un arma contra él. El jueves por la noche, Arturo recibió una notificación en su teléfono. Era una alerta de Google que había configurado para su propio nombre hace años.
El consultor en desgracia, Arturo Fuentes, acusado de participación en esquema Ponzi. Hizo clic en el enlace. Era un blog de negocios, pero de buena reputación. El artículo detallaba cómo Fuentes y socios había estado canalizando dinero a cuentas offshore. El artículo afirmaba que Arturo era el autor intelectual. Citaba fuentes anónimas. Diego. Siseó Arturo. Diego le estaba echando encima la ropa sucia de la empresa. Mientras Arturo estaba distraído con su divorcio, Diego lo estaba incriminando por años de mala práctica financiera. Y Lidia. Lidia había cronometrado su salida perfectamente para evitar las consecuencias. Al cambiar el nombre de Lucas a Beltrán, no solo estaba molestando a Arturo, estaba desvinculando a su hijo de un hombre que estaba a punto de convertirse en un paria. No fue solo una ruptura, fue una misión de rescate. El resultado: la sala del tribunal era estéril, olía a abrillantador de limón y café rancio. La jueza Harriet Walters presidía. Arturo se sentó junto a Sebastián Hill. Al otro lado del pasillo se sentó Lidia. Se veía increíble. Llevaba un traje de color crema que la hacía parecer una CEO. Su cabello estaba cortado en un elegante bob. No miró a Arturo. Miró al frente. A su lado se sentó Natalia Soler, una mujer con cabello plateado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llamando al asunto de Fuentes contra Beltrán, anunció el alguacil. Sebastián Hill se puso de pie. Señoría, estamos aquí para presentar una moción de emergencia para restablecer el nombre legal del menor, Lucas Fuentes. El cambio de nombre se obtuvo por medios fraudulentos. Mi cliente fue engañado para que firmara los documentos. La jueza Walters miró por encima de sus gafas. Fraude es una acusación seria, señor Hill. ¿Tiene pruebas? El señor Fuentes testificará que creía que estaba firmando documentos fiscales. Y sin embargo, Natalia Soler se puso de pie, su voz resonando. El señor Fuentes es un consultor de negocios experimentado, un hombre que lee contratos para ganarse la vida. ¿Debemos creer que firma decretos legales sin leer el título en negrita en la parte superior? Estaba bajo coacción, argumentó Hill. Estaba confiando en su esposa. ¿Confiando? Soler se burló. Este es un hombre que, en el mismo momento en que firmó esos papeles, estaba reservando una suite en el St. Regis en Sierra Nevada para su amante. No hablemos de confianza, señor Hill. Señoría, dijo Soler, caminando hacia el estrado. El cambio de nombre no se hizo por despecho. Se hizo por la seguridad y el bienestar del niño. El nombre Fuentes es actualmente tendencia en Twitter y no por buenas razones. El Ministerio de Justicia abrió una investigación sobre el señor Fuentes esta mañana. Un murmullo recorrió la sala. La cabeza de Arturo se levantó de golpe. Ministerio de Justicia, estamos presentando como prueba la acusación formal presentada contra Arturo Fuentes por fraude y malversación, dijo Soler, golpeando una carpeta gruesa en el estrado de la jueza. Si el niño mantiene el nombre Fuentes, será acosado, hostigado y asociado con un delito federal. Lidia Beltrán cambió el nombre para proteger el futuro de su hijo. Fue un acto maternal de protección del inocente. Arturo se puso de pie. Eso es mentira. Diego lo hizo. Yo no robé nada. Siéntese, señor Fuentes, ladró la jueza Walters. Ella leyó el resumen. Miró a Arturo, luego a Lidia. Señor Hill, dadas las acusaciones criminales, me inclino a estar de acuerdo con la demandada. Es en el mejor interés del niño distanciarse de la volatilidad de la situación actual del padre. Pero el legado Fuentes, gritó Carmen desde la galería. Construimos esta ciudad. Alguacil, retire a esa mujer, ordenó la jueza. Mientras Carmen era escoltada fuera gritando, Arturo sintió que la habitación daba vueltas. Sin embargo,
continuó la jueza. No concederé la custodia total a la señora Beltrán, basándome únicamente en una acusación. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pasaremos a la visita temporal. Señoría, habló Lidia por primera vez. Su voz era clara, melódica. ¿Puedo hablar brevemente, señora Beltrán? Lidia se giró para mirar a Arturo. Por primera vez, sus ojos se encontraron. Sus ojos no estaban enfadados. Eran de lástima. No quiero negar la visita a Arturo, dijo ella. Quiero que vea a Lucas, pero tengo una condición. ¿Cuál es la condición?, preguntó la jueza. No puede presentarle a Lucas a nadie con quien esté involucrado sentimentalmente, y debe someterse a una prueba de paternidad. La sala se quedó en silencio. A Arturo se le cayó la mandíbula. ¿Qué? Lucas es mi hijo. ¡Se parece a mí! ¿Lo hace?, preguntó Lidia en voz baja. ¿O se parece a Diego? El aire fue succionado de la habitación. La mente de Arturo dio vueltas. Diego había estado mucho cerca cuando estaban tratando de concebir. Diego y Lidia siempre habían sido amigables. Demasiado amigables. «¡Esto es absurdo!», gritó Hill. «Ella está tratando de destruir emocionalmente a mi cliente». «Si él es el padre», interpuso Soler suavemente, «no tiene nada que temer de un simple frotis. A menos, por supuesto, que los problemas de fertilidad del señor Fuentes, que están documentados en sus registros médicos, fueran más graves de lo que le dijo a su familia». Arturo miró a Lidia. Ella estaba sonriendo, una pequeña sonrisa triste. Tenía que ser un farol. Pero luego miró a Diego, que acababa de deslizarse en la parte trasera de la sala para observar los procedimientos. Diego lo miró a los ojos y le guiñó un ojo. Arturo sintió un grito formándose en su pecho. «Me haré la prueba», dijo Arturo, con la voz temblando. «Me haré la maldita prueba, y cuando demuestre que es mío, me lo llevaré lejos de ti para siempre». «¡Orden!», golpeó la jueza Walters con su mazo. «Prueba de paternidad ordenada. Audiencia aplazada hasta que se obtengan los resultados el próximo martes. El juicio final. El pasillo fuera de la sala 4B era un túnel de luz estéril y silencio sofocante. Era martes, el día del juicio. Arturo se sentó en el duro banco de madera, sus rodillas rebotando con un ritmo nervioso e incontrolable. A su lado se sentó su madre, Carmen. Si el chico no es un Fuentes, el dinero se detiene. Las pesadas puertas de roble se abrieron. «Todas las partes para Fuentes contra Beltrán», canturreó el alguacil. Arturo entró en la arena. Lidia ya estaba sentada en la mesa del demandante. Parecía exasperantemente serena, con un traje de color crema. A su lado, Natalia Soler barajaba papeles con un rítmico snick, snick, snick. Arturo miró hacia la parte trasera de la sala. Allí, en la galería, estaba Diego. Se había acercado a ver la demolición. Se encontró con la mirada de Arturo y ofreció un pequeño saludo burlón. Arturo sintió una oleada de bilis, pero Sebastián Hill agarró su codo. «Siéntate, Arturo, no lo mires». «Todos en pie», anunció el alguacil. La jueza Harriet Walters entró en la sala, sus túnicas negras ondeando. Tomó asiento y recogió un único sobresellado que yacía en el centro de su estrado. El sonido de la jueza rasgando la tira de papel pareció ensordecer la sala. Rasgar. «Hemos recibido los resultados del laboratorio de pruebas genéticas con respecto a la paternidad del menor, Lucas Jaime Beltrán», declaró la jueza Walters, con la voz desprovista de emoción. Ella escaneó el documento por un momento agonizantemente largo. Arturo agarró el borde de la mesa hasta que le dolieron los dedos. «La probabilidad de paternidad para Arturo Fuentes», leyó la jueza,
mirando hacia arriba y fijando sus ojos en Arturo. Es del 98 no eres visto. El aire regresó a los pulmones de Arturo en un sollozo áspero y audible. Se desplomó hacia adelante, enterrando su rostro en sus manos. «¡Es mío!», se atragantó, el alivio inundándolo como un maremoto. Miró a la galería. La sonrisa engreída había desaparecido del rostro de Diego. Por un momento, Diego pareció pequeño. Había creído su propia mentira. «¡Silencio en la corte!», ordenó la jueza Walters. «Esto confirma la paternidad. El señor Fuentes es el padre biológico». «Señoría», Natalia Soler se puso de pie inmediatamente. Su voz era suave, dominando la atención de la sala. «Mi cliente reconoce los resultados. Retiramos formalmente la impugnación de la paternidad. Sin embargo, tenemos una nueva moción de emergencia para presentar con respecto al acuerdo de custodia». Sebastián Hill se levantó de un salto. «¿Por qué motivos? Mi cliente es el padre biológico confirmado. Tiene derechos». «Objetamos basándonos», dijo Soler, su voz bajando un tono, volviéndose mortalmente seria, «en que, a las 9:30 am de esta mañana, Arturo Fuentes ha sido designado testigo cooperante en una investigación federal activa». La sala se quedó en silencio sepulcral. Arturo parpadeó. «¿Soy un qué?». Soler se giró, no hacia la jueza, sino para encarar a Arturo directamente. «Usted no lo sabía, ¿verdad, señor Fuentes? Pensó que mi cliente solo estaba enfadada. Pensó que era solo una esposa despechada que se iba con la platería». Soler caminó alrededor de la mesa, sosteniendo una pequeña memoria USB para que la corte la viera. Lidia Beltrán no solo lo dejó en Nochebuena. Ella no solo cambió el nombre de su hijo para lastimarlo. Pasó los últimos 6 meses reuniendo archivos de audio de su oficina, específicamente de los altavoces inteligentes y el sistema de seguridad que usted instaló, pero nunca monitorizó. Arturo sintió que la sangre se drenaba de su rostro, dejándolo frío y mareado. «Alexa, Google Home. Ella tiene grabaciones», continuó Soler, su voz resonando en las paredes. «De un señor Diego, en las que se discute la alteración de los libros de contabilidad, con usted en la habitación. En esas grabaciones, usted, señor Fuentes, se opone explícitamente al fraude. Se le escucha decir: «Diego, no podemos hacer esto. Es tiempo de prisión». Se le escucha tratando de detenerlo. Arturo estaba atónito. Recordó esa discusión. «¿Por qué es esto relevante para el Tribunal de Familia?», preguntó la jueza Walters bruscamente. «¿Por qué?», dijo Soler. «La señora Beltrán entregó esas cintas al Ministerio de Justicia ayer por la tarde. Ella aseguró un acuerdo. Proporcionó la evidencia que exonera a Arturo Fuentes de los cargos de malversación y fraude y coloca toda la carga de la culpa en el arquitecto del esquema». Soler señaló con el dedo hacia la parte trasera de la sala. «El señor Diego». En la última fila, Diego se puso de pie de un salto. El pánico, crudo y animal, contorsionó su rostro. Miró hacia la salida, luego a la jueza, luego a los 2 oficiales uniformados que habían salido discretamente de las sombras cerca de la puerta. «¡Esto es un montaje!», gritó Diego, con la voz quebrándose. «¡Ella está mintiendo!». Diego se abalanzó. Saltó por encima de la barandilla, haciendo una carrera desesperada hacia la salida lateral. «¡Alguacil, deténgalo!», gritó la jueza. El caos fue instantáneo. Los 2 oficiales interceptaron a Diego antes de que avanzara 1 metro. Uno lo tacleó, arrojándolo contra la alfombra con un fuerte golpe. Diego se agitó, gritando obscenidades, culpando a Arturo, culpando a Lidia, hasta que el clic de las esposas silenció sus brazos agitados. Mientras arrastraban a Diego fuera de la sala, jadeando y roto, Arturo se quedó congelado. Miró al otro lado del pasillo, a Lidia.
Ella le sostuvo la mirada. Su expresión no había cambiado. Ella no estaba sonriendo. Parecía cansada. Ella lo había salvado. Tenía la evidencia que podría haberlo enviado a prisión como cómplice. Ella había seleccionado las cintas específicas que probaban su vacilación. Había entregado la cabeza de Diego en una bandeja al Ministerio de Justicia para salvar al padre de su hijo. ¿Por qué?, susurró Arturo, la palabra apenas formándose en sus labios. Lidia se puso de pie. Se dirigió a la jueza, ignorando la pregunta de Arturo. Señoría, Arturo no es un criminal. Es un tonto. Es un narcisista y un adúltero, pero no es un ladrón. Sin embargo, hizo una pausa, dejando que el peso de sus próximas palabras se asentara. También está indigente. «Objeción», tartamudeó Gil. «La familia Fuentes tiene...» «La familia Fuentes no tiene nada», interrumpió Lidia, con la voz como el acero. La Hacienda y la CNMV incautaron las cuentas de Fuentes y socios esta mañana para comenzar la restitución a los inversores que Diego defraudó. Las cuentas personales están congeladas. Incluso el fideicomiso familiar está bajo auditoría. Carmen Fuentes dejó escapar un jadeo ahogado. Se agarró el pecho. Su compostura finalmente se hizo añicos. «¡Mi dinero! ¡Dejaste que tocaran mi dinero!» Lidia se giró hacia su suegra. «La auditoría cubre toda la herencia, Carmen. Tardará años en desenredarse. Mientras tanto, Arturo no tiene casa, no tiene ingresos, no tiene medios para mantener a un niño». Abrió su maletín de cuero y sacó un último documento grueso. «Estoy ofreciendo un acuerdo», dijo Lidia con calma. «He aceptado un puesto como directora de operaciones en Londres. Me mudo allí con Lucas la próxima semana. Arturo me concederá la custodia física total. Permitirá que el nombre Beltrán permanezca. Lucas necesita empezar de cero, lejos del escándalo del nombre Fuentes». «¿Y si me niego?», preguntó Arturo, con la voz temblando. «Soy el padre. Tengo derechos». Lidia lo miró. Ya no había lástima en sus ojos, solo negocios. «A cambio de su firma», dijo suavemente, «no publicaré la otra cinta». Arturo se congeló. «¿Qué otra cinta?». Lidia deslizó una pequeña memoria USB plateada sobre la mesa de caoba. Se detuvo justo delante de las manos de Arturo. «La de Sierra Nevada», dijo Lidia. «La que Carla grabó en su teléfono durante sus arrumacos. Me la vendió por 10.000 euros cuando se dio cuenta de que la pulsera que le diste era una falsificación». Arturo sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «¿Qué? ¿Qué hay en ella?». «Es la grabación de Nochebuena», dijo Lidia, con la voz lo suficientemente clara para que Carmen la escuchara. «En la que estás borracho de champán, en la que llamas a tu madre bruja tirana, en la que detallas gráficamente exactamente cómo planeas declararla mentalmente incompetente y meterla en un asilo estatal en el momento en que obtengas el poder notarial para poder liquidar su ático». El silencio que siguió fue absoluto. Arturo no podía respirar. Giró lentamente la cabeza hacia la derecha. Carmen lo estaba mirando. Sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos y aterradoramente vacíos. «Madre», tartamudeó Arturo, extendiendo una mano. Estaba borracho. Estaba presumiendo ante Carla. No lo decía en serio. «Sabes que no lo decía en serio». Carmen se puso de pie. Alisó las arrugas de su falda con una precisión agonizante. Recogió su bolso. «Estás solo, Arturo», dijo. Su voz no estaba enfadada. Estaba muerta. «No me contactes. No vengas al ático. Ya se ha instruido a seguridad para que te prohíba la entrada. Estás desheredado. Con efecto inmediato». Se dio la vuelta y salió de la sala. El clic de sus tacones sonando como clavos,
siendo clavados en un ataúd. No miró hacia atrás. Arturo estaba solo. Verdaderamente, completamente solo. El trato, Arturo, dijo Lidia suavemente. Firma los papeles de custodia. Deja ir a Lucas. Puedes visitarlo en verano. Puedes hacer Zoom todas las semanas, pero él vive conmigo. Es un Beltrán, y tú te quedas aquí y reconstruyes tu desastre. Arturo miró los papeles. Miró la puerta por donde su madre había desaparecido. Miró el lugar vacío donde Diego había sido arrestado. Se dio cuenta entonces de que Lidia no solo había cambiado las cerraduras, había desmantelado toda su realidad. Le había despojado de su arrogancia, su fortuna, su negocio, su amante y su madre. Pero lo había mantenido fuera de la cárcel. Fue el acto final de una esposa que una vez lo amó, una matanza por piedad. Ella había quemado su vida para que él pudiera sobrevivir a las cenizas. Cogió el bolígrafo. Su mano tembló, pero presionó la punta sobre el papel. Firmó Arturo Fuentes. Fue la última vez que ese nombre tendría algún poder sobre su hijo. Epílogo. La verdad, 6 meses después, la cafetería en el centro de Madrid estaba abarrotada por la prisa matutina. La máquina de espresso siseaba, enmascarando el sonido de la lluvia helada que golpeaba las ventanas. Arturo limpió el mostrador, arrojando el trapo sucio al contenedor desinfectante. Llevaba un delantal verde. Su placa de identificación decía simplemente: Arturo. «Pedido para la mesa 4», gritó, colocando un latte en el estante de recogida. Era un trabajo humilde. Pagaba el alquiler de su estudio en un barrio por el que antes se negaba a conducir. Era un trabajo duro. Era un trabajo honesto. Su teléfono vibró en su bolsillo. Comprobó la hora. Era su descanso. Salió al callejón trasero, refugiándose bajo el toldo de la lluvia. Aceptó la solicitud de FaceTime. El rostro de Lucas llenó la pantalla, brillante y caótico. Llevaba un blazer gris de una escuela con un escudo que Arturo no reconoció. Parecía feliz. Parecía sano. «Hola, papá», gorjeó Lucas, acercando la cámara a su cara. «Mira, perdí un diente». Arturo sonrió. Una sonrisa genuina que arrugó las comisuras de sus ojos, algo que no había sentido en años. «Vaya, mira ese hueco. ¿Vino el ratoncito Pérez?» «Sí. Mamá dijo que me dio monedas extra porque era grande, y fuimos al parque y vi una ardilla. Pero las ardillas aquí son diferentes». Lidia apareció en el fondo. Llevaba una gabardina y sostenía un paraguas. Parecía más joven, más ligera. La tensión que solía vivir en su mandíbula se había ido. Miró a la cámara. Sus ojos eran educados, distantes, pero ya no fríos. «Despídete, Lucas», dijo ella suavemente. «Tenemos que coger el autobús al museo. Adiós, papá. Te quiero. Te quiero a ti también, campeón. Sé bueno». «Lo seré». La pantalla se quedó en negro. Arturo se quedó en el callejón lluvioso, mirando su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Parecía más viejo. Parecía cansado. Había perdido el imperio. Había perdido el nombre. Había perdido el lujo. Pero no estaba en una celda. No estaba viviendo una mentira. Guardó su teléfono en el bolsillo, respiró hondo el aire frío y húmedo, y se giró hacia la puerta. «¡Oye, Arturo!», gritó su gerente desde dentro. «Necesitamos más leche al frente». «¡Ya voy!», gritó Arturo. Regresó al trabajo, y esa es la historia de cómo Arturo Fuentes perdió todo para ganar lo único que importaba: la verdad. Es un recordatorio aterrador de que, si bien traicionar a una pareja puede parecer fácil en el calor del momento, nunca se sabe realmente con quién se está durmiendo. Lidia Beltrán jugó a largo plazo. Ella no gritó, no peleó, sino que calculó.
Desmanteló su vida con la precisión quirúrgica de una maestra estratega, demostrando que la persona más peligrosa de la sala es a menudo la más tranquila. Arturo perdió su fortuna, su reputación y el amor condicional de su madre. Pero al final, Lidia le dio un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva, duro y solitario, pero limpio. ¿Qué piensas tú? ¿Arturo se salió con la suya demasiado fácilmente? ¿Fue Lidia una heroína por salvarlo de la cárcel o una villana por convertir el nombre de su hijo en un arma? ¿Y habrías firmado esos papeles? Si disfrutaste esta historia de venganza, traición y justicia retorcida, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un drama. Comenta, equipo Lidia o me equipo Arturo abajo para hacerme saber de qué lado estás. Gracias por ver y te veo en el próximo video.